todos mis amigos imaginarios, yo soy bibliofílica y esta es una video respuesta que fue... no estoy acostumbrada a hacerlo, ustedes lo saben, pero ayer en Twitter alguien dijo algo, yo respondí y luego alguien más dijo una cosa y ya se está tergiversando un poco. Twitter no alcanza con los caracteres y de hecho el tema se me hace interesante por 4 puntos que quiero platicar aquí. Lo curioso es que yo esto del tema había medio hablado mal, o sea, lo hice muy sencillo el lunes, pero creo que voy a terminar borrando ese video del lunes y aprovechando esto para aclarar ciertas dudas, porque me doy cuenta que el problema, porque ciertamente creo que yo lo vi muy fácil, porque realmente no es algo que yo viva, no hay nadie cerca de mí que haga este tipo de cosas, pero me doy cuenta que sí hay un poquito de desinformación, entonces vamos a aclararlo. Todo empezó con este tweet, seguido de, y la respuesta, y luego vino esta, y yo aquí dije, ok, o sea, no pasa nada, ya, no soy tan dada a estar peleando y estar neciando, y si la persona no me quiere escuchar, o sea, perfecto. El problema es que luego empezaron respuestas de gente que la sigue, y yo lo estuve contestando, y hoy en la tarde ella me volvió a decir esto, entonces como que sí entiendo que algunas cosas se perdieron, y es que en el contexto original dice, el primer día es el peor, pero de verdad que uno empieza a ser consciente de que nuestro cuerpo necesita desintoxicarse. El problema aquí viene que desintoxicarse se utiliza para toxinas, por eso yo preguntaba, porque en contexto se da a entender que el azúcar y los grasos causan toxinas, y esto es falso. Una toxina es una sustancia que altera el organismo. Las más famosas, por ejemplo, son las neurotoxinas. Por ejemplo, el plomo, que es muy común el envenenamiento por plomo, por ejemplo, cuando está en tuberías. Por ejemplo, se utilizan algunas veces para pinturas. Entonces, algunos juguetes causaban intoxicación por plomo cuando los niños se los comían. O, por ejemplo, el alcohol, que también, también produce toxinas en el organismo. Pero el azúcar y las grasas no. Y ella dice que no se refería a una moda ni a detox, nada de eso. El problema es que exactamente eso es a lo que se refiere una dieta detox. Es el dejar de consumir azúcares y muchas veces mal hecha, que es lo que yo me refería, cuando nada más están tomando licuados, batidos, zumos, lleva a problemas y a consecuencias que son peores todavía de lo que intentan combatir. Y es que el problema aquí viene desde que tanto el azúcar como las grasas las procesa el organismo. Nuestro organismo es buenísimo para eliminar toxinas. O sea, hasta un consumo leve de plomo no se te acumula. Si no es tan intenso, tu cuerpo lo alcanza a eliminar y no pasa nada. Lo mismo pasa con el alcohol. Entonces tú no necesitas desintoxicarte a menos que de plano tu hígado no funcione y entonces necesitas que te hagan una diálisis. El dejar de consumir azúcar, el dejar de consumir grasas por una semana no cambia una vida de excesos. Si tú eres consciente que tienes una vida de excesos, lo correcto es cambiar esto y cambiar tu estilo de vida. No por una semana vas a componer lo que en lo pasado hayas hecho mal. Les voy a dejar unos vínculos bien interesantes aquí abajo, sobre todo del artículo que les voy a leer de cuáles son los problemas que ocasionan las dietas detox mal hechas, o sea, el reducir el azúcar del organismo por cierto tiempo. Y leo: las dietas depurativas proporcionan menos de la mitad de las calorías que el cuerpo necesita. Además, son deficientes en proteínas y ácidos grasos esenciales, que son los ladrillos con los que se construyen las células. Sin materiales de construcción, hay destrucción de tejidos. Algunas de estas dietas incluyen laxantes y diuréticos, aumentando el riesgo de deshidratación. Los zumos y limonadas proporcionan azúcar, que pueden paliar el hambre durante unos minutos. La insulina sube rápidamente para contrarrestar esta entrada de azúcar y cae igual de rápido, provocando hipoglucemia. Si sientes sueño, irritabilidad o mareos entre cada zumo, no es porque las toxinas circulan por tu cuerpo, es tu cerebro en estado de alarma porque no le llega suficiente glucosa. Pasados 2 días empiezan a descender las reservas del glucógeno, que es el azúcar almacenado en el hígado y los músculos. El glucógeno está acompañado de agua, por lo que el peso que bajas en estos días se debe sobre todo a la pérdida de líquido. Al escasear el glucógeno, tu cuerpo empieza a usar más grasa como combustible, pero también a quemar masa muscular. Es como arrancar tablones del propio barco para alimentar la caldera de vapor que lo mueve. Como tu cuerpo está en un estado de alarma porque está pasando hambre, se pone en modo de ahorro. Tu cuerpo no sabe cuándo volver a comer, así que preferiría conservar las reservas de grasa y quemar el músculo. A los 4 días entrarás en cetosis. Tu cerebro y tu corazón empiezan a utilizar cuerpos cetónicos extraídos de la grasa en lugar de glucosa. El subproducto de quemar estos cuerpos cetónicos es la acetona, que hace que tu sudor y tu aliento huelan raro. No hueles mal por estar eliminando sustancias químicas, las estás produciendo.
Terminada la semana de limpieza, más bien de hambre, vuelves a comer sólidos. Has perdido unos cuantos kilos y cantas victoria. Pero más de una tercera parte de ese peso perdido es simplemente agua. En cuanto vuelvas a comer pasta, pan o patatas, lo recuperarás en cuestión de horas. El resto del peso perdido se reparte entre la grasa, algo que se ha quemado y por desgracia masa muscular. Con menos masa muscular tu metabolismo baja, es decir, ahora tu cuerpo necesita menos energía para funcionar. Si regresas a tu dieta anterior rica en azúcar, grasa y almidón, con el cuerpo funcionando a menos revoluciones todos los días, parte de esa comida se almacenará y este es el llamado efecto rebote. Y de hecho aquí falta un punto muy importante que viene en otro vínculo que también está aquí abajo. Cuando haces una dieta de este tipo, muchas veces tomas mucho líquido, entonces desechas ese líquido arrastra sales con ellos. Entonces en tu cuerpo hay una baja en los electrolitos y los electrolitos son sales. Tanto tu cerebro como tu corazón funcionan a base de impulsos eléctricos. Pero si hay una baja de sales, este impulso no se transmite. Recordamos que la sal es conductor de electricidad, entonces puede causar problemas como problemas del corazón o ataques epilépticos. Y hay casos documentados de esto y es bien curioso la respuesta del organismo A. Y es por eso que cosas como la sal, como el azúcar, como la grasa, hay que limitarlas, sí, pero no las puedes eliminar y no las puedes eliminar de sopetón. Ahora, el azúcar como tal es un tema súper interesante. Hay algunos titulares sensacionalistas por ahí que dicen que el azúcar puede ser tan adictiva como la cocaína. Y de hecho no hay punto de comparación. Es adictiva en el sentido que cuando la consumes tu cerebro libera dopamina. Pero la dopamina es lo mismo que se libera en tu cerebro cuando agarras tu celular y ves que tienes notificaciones de Twitter, de Facebook. Cuando obtienes un logro en algún videojuego, es una recompensa que da tu cerebro, algo que te hace feliz. Entonces por eso consumes azúcar, porque te hace feliz. Y es bien interesante, y sí, el vínculo también está aquí abajo. Es una chava que narra la historia de cómo se desintoxicó, porque ella era drogadicta, no especifica bien a qué. Pero en el centro de rehabilitación en el que estaba, cuando tenía la ansia, la necesidad de consumir, le daban agua con azúcar, porque te hace feliz y te recompensa. Y sientes menos la escasez de la droga que tu cuerpo necesita, que si no eliminaba todos los efectos secundarios del síndrome de abstinencia, pero ayudaba a aliviarlos. Entonces sí, consumir azúcar te hace feliz, pero sí, también consumir azúcar te causa problemas. ¿Por qué? Porque estás consumiendo algo que no tiene proteínas, es algo que no te nutre, es algo que no causa masa muscular y engorda. Ahora, consumir azúcar propiamente dicho no causa cáncer, pero un exceso de azúcar que produce gordura sí puede derivar en tipos de cáncer o, en el peor de los casos, complicar más su tratamiento. Cualquier enfermedad, sobre todo de ese tipo, es más difícil tratarla, es más difícil curarla si tú tienes sobrepeso. Entonces no, el azúcar no es mala, pero tampoco es sana, es necesaria en un consumo estándar. Y los dos últimos puntos que quiero aclarar es una, como tal yo creo que no ataqué a nadie. Lo que sí dije es que no se me hace correcto fomentar este tipo de cosas porque no tiene un fundamento científico. O sea, el decir vamos a dejar de comer azúcar una semana y nos vamos a sentir mejor y es bueno para nuestro organismo no tiene un fundamento científico. Y ok, yo puedo decir babosadas. Ayer dije una babosada sobre que como ahora estoy tomando mucho café porque tengo frío me compré unas donas. Y fue cierto, me serví mi café, me agarré mi dona y me comí la dona y no me tomé el café. Pero resulta que a mí nadie me pela. O sea, solo tuvo un like eso y fue por Ana, y Ana me conoce bastante bien. Y realmente a mí me quieren por mis historias de Pretty Little Liars y nada más. Entonces a mí nadie me toma lo suficiente en serio como para que yo ponga mucho cuidado con las tarugadas que luego digo. Pero Kyoko no, Kyoko sí tiene un nivel de influencia mucho mayor que el mío. Entonces en esos niveles debe tener mucho cuidado la gente con las cosas que dice, porque entonces incitas a las personas a que lo hagan, pero esto puede causar problemas. Y un ejemplo muy claro es el de la modelo y ex conejita de Playboy Jenny McCarthy y Jim Carrey, porque ellos empezaron muy fuerte con el movimiento antivacunas después de que uno de sus hijos se le diagnosticó autismo y ellos le echaron la culpa a las vacunas. Pero ser autista, como ser zurdo, como ser gay, son cosas que se dictaminan desde antes de que tú nazcas. Y hay estudios que lo prueban. Por ese tipo de movimientos causan que ahora haya mucha gente que no quiere vacunar a sus hijos y están resurgiendo enfermedades que antes no. Y sí estamos en un punto donde la población está en dos puntos muy opuestos, porque hay gente que es obesa
porque come mucho y principalmente no hace ejercicio, si es una dieta nada equilibrada y poco ejercicio. Y hay otro punto donde hay mucho desorden alimenticio y es muy fácil decir, quiero compensar los excesos para no caer acá y venirme a este otro extremo que tampoco es sano. Y de hecho les voy a dejar aquí el enlace porque de eso ya lo había hablado. Sí debes de respetar a las personas, por supuesto, las ideas no. Si alguien tiene una idea errónea, lo correcto no es dejarlo. Y es que ahorita está muy de moda eso de, no, déjenme creer en lo que yo quiera. O es su creencia, hay que respetarla. Resulta que no. Las creencias están para debatirse, están para fundamentarse. Y no es enseñar a las personas a respetar las creencias. Es enseñar a las personas a que fundamenten sus creencias. Para eso tenemos ciencia. Y el a mí me funcionalismo es súper peligroso. No puedes decir, a mí me funciona y yo voy a hacer esto, no importa lo que los demás me digan. Un ejemplo, bien sencillo, las sangrías. Antes funcionaba, te daba fiebre, te hacían un corte, que goteara sangre y con eso te curabas, porque creían que las enfermedades eran causadas por espíritus, por cosas y así salían. Pero, insisto, las creencias no se respetan, las creencias se fundamentan. Entonces, la creencia de que te hace bien a tu organismo una semana no consumir azúcar, no tiene un fundamento científico. También de eso les quiero dejar un vínculo aquí abajo sobre una nota bien interesante sobre el por qué es peligroso, llevado a otros extremos, como por ejemplo la clásica homeopatía, porque el que a mi tía le funcionó y a fulanita y yo me siento mejor. Desgraciadamente no podemos hacer un diagnóstico como el que hace la computadora, de decirle, a ver, cuerpo, ¿cuál es el problema? O sea, de hecho esto a mí me causó mucha tentación de niña, porque yo quería saber cuántos huesos tenía en el cuerpo, o sea, yo los podía sentir, pero no había manera de que yo pudiera, o sea, concentrarme o recabar la información que yo quería, pero es mi cuerpo, o sea, aquí lo tengo, yo lo siento, pero no tenemos esa conciencia. Y de hecho el azúcar, le digo que es un tema bien interesante, porque ese es otro ejemplo. La diabetes es conocida como la enfermedad silenciosa, porque muchas veces el paciente tiene los niveles de azúcar muy altos, pero no los nota porque no se siente mal. O sea, te sientes mal cuando la traes muy baja o la traes súper alta después de mucho tiempo, pero la puedes traer alta y sentirte bien. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, con los niños, porque si la diabetes no es el resultado de una vida de exceso de azúcar, es el resultado de que tu páncreas no está bien, no sea, es deficiente y falla. Y puede fallar a los niños chiquitos y a ellos se les diagnostica porque no alcanzan a llegar al baño, porque cuando tienes diabetes te da mucho por ir al baño, entonces ellos no alcanzan a llegar y las gotas que van dejando, si la mamá no las limpia rápido, se llenan de hormigas, porque es tanta el azúcar de su organismo que no está procesada, que está en la orina. Pero es un muy buen ejemplo de cómo tu organismo puede estar reaccionando a cosas que le están pasando sin que tú tengas una plena conciencia de. O sea, tenemos los casos de las chavas que estaban embarazadas y que no lo sabían. De hecho, había un programa en televisión reality sobre eso. Pueden pasarle muchas cosas a tu organismo y tú no te das conciencia. Pero si tienes un efecto placebo, si tienes, por ejemplo, que lo mezclas con ejercicio, claro que sí te vas a sentir bien, porque el ejercicio libera dopaminas también y te sientes con más energía y te sientes súper feliz. Y pues sí, eso es todo. Esto yo no lo puedo decir en Twitter, no tengo tantos caracteres y si no se pondría muy interesante. Y creo que muchas veces es importante conocer tanto el tono de voz de la persona como escucharla, la manera en que lo dice. O sea, en el caso de Kyoko, yo veo sus videos, toda suscrita, estaba porque ahorita como que ya no me siento cómoda con después de esto, pero entonces yo puedo leer sus tweets y más o menos entender el tipo de entonación que tiene, sobre todo el acento colombiano, porque me gusta mucho el acento colombiano, porque yo la conozco, pero a mí no me conocen. Y yo sé que tengo un problema de que soy muy franca y soy muy directa. Yo no tengo una manera bonita de decir las cosas. Y esto me lo ha dicho mucho y yo estoy consciente de. Y a lo mejor ayer se me hizo fácil responderlo sin pensarle dos veces, porque me agarró un momento, de hecho estaba comprando tacos. Entonces espero que con esto haya quedado más claro. Creo que es lo que debí de haber hecho desde el principio, que me puse a hablar de dietas detox, pero insisto, yo no... Se me hizo fácil, o sea... Y de hecho no es la primera vez que veo una booktuber hablando de dietas detox. La vez pasada no dije nada porque sentí que fue más como por colaboración y no lo recomendó precisamente. Y fue en Instagram Stories, que a lo mejor lo ve menos gente. Entonces dije, bueno, pero insisto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se recomiendan.
sobre todo cuando tienen un fundamento científico, y desgraciadamente decir mi experiencia o mi opinión en tal cosa no sirve como fundamento científico. No puedes basar tu opinión en tu percepción, porque sí, nuestro cerebro es grandioso y es maravilloso y es capaz de muchas cosas, pero también es muy muy fácil de engañar. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.